Amén. Hoy vamos a compartir bajo el título Espectadores. Y bueno, y me acordaba yo de que hay un periódico en el país que se llama así, El Espectador. Y creo que el nombre hace referencia a que sus periodistas y las personas que reportan las noticias, están al pendiente de todo lo que ocurre. Y bueno, dice en concordancia con eso, la Real Academia Española que ser un espectador es mirar con atención o aquel que mira con atención un objeto. Como sinónimo está el observador, el testigo. Y también está definido como espectador es aquel que asiste a un espectáculo público. Y de esta manera entonces, em, como sinónimo está asistente, concurrente, presente, oyente, telespectador. Ciertamente, uno de los roles que vivimos todos los días es el rol de espectador. Estamos ahí y estamos observando todo lo que ocurre. Lo que ocurre en nosotros, lo que ocurre en otros. Hay problemas en el país y estamos nosotros viendo que hay problemas en el país. Hay dificultades en la vida de personas que conocemos y estamos observando esas dificultades. Muchas veces en ese rol de espectadores hacemos análisis, traemos conclusiones, predes hacemos una predicción, no sé si usted se ha sorprendido viéndose una película como espectador y usted está ahí y ahora va a pasar esto. Y cuando pasa en la película uno dice, wow, ahora es que yo debí ser guionista, ¿sí? Y esto es esto y esto es lo otro. Y por ejemplo, a mí que me encantan las películas o ser espectadoras de cosas que están relacionadas con la investigación de crímenes, de las pistas, de qué se encontró, de quién fue culpable y quién no, hace que nosotros emitamos incluso juicios desde nuestra perspectiva de espectadores. Y ciertamente la palabra de Dios nos hace una invitación a ser espectadores. Y un texto en el que está expresa esa invitación, esa forma de decirnos, Dios, ¿sabes qué? Yo necesito que tú mires, yo necesito que tú observes, yo necesito que tú seas mi testigo. Y dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ahora, un testigo no es cualquier clase de espectador. Si bien son sinónimos, un testigo no es cualquier clase de persona que estuvo viendo algo. Testigo es una persona que cree haber recordar lo suficiente, que se considera que lo que diga es determinante, que aquello que manifieste frente a lo que vio tiene peso, porque se espera que sea un testigo fiable. Y Dios, en su palabra, llama a su pueblo a ser testigo de su poder, de su gracia y de su salvación. Es decir, cuando somos testigos y cuando vemos la grandeza y la majestuosidad del poder de Dios actuar en nuestras vidas, en otros, estamos glorificando así también el nombre de Dios. Pero el Señor
No quiere que tú seas cualquier clase de testigo. Dios desea que tú seas un testigo que tiene poder. Porque un testigo que tiene poder o que ha recibido poder es un testigo que tiene la capacidad de ver más allá de los ojos naturales, que es un testigo que sus ojos ven lo que ven los demás, pero que pueden ver más allá. Por eso Jesús le prometió a los discípulos que su forma o lo que ellos habían visto, que lo que ellos estaban viendo iba a ser más grande. Iba a ser más grande en la medida que recibieran poder. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, los discípulos ya estaban siendo testigos. O sea, los discípulos estaban viendo los milagros de Jesús. Los discípulos estaban viendo el mover de Dios. Los discípulos estaban viendo la majestuosidad de ese Dios todopoderoso a través del caminar, del mover, de las acciones de Jesús en la tierra. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ser testigo antes del Espíritu Santo y ser testigo después del Espíritu Santo? Entonces, la principal diferencia es que ahora soy un testigo que tiene poder. La promesa del Espíritu Santo en nosotros, de la unción del Espíritu Santo en nosotros, no es solo una promesa de que te consuela, no es solo una promesa de que Él te ayuda a guiarte, sino que es una promesa que incluye poder. ¿Y poder para qué? Poder para obrar en concordancia con lo que Dios nos ha enviado a hacer. Cuando el Señor nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, está hablando, ustedes van a seguir viendo mi obrar, pero ya no lo van a seguir viendo de la misma manera. Ya no lo van a seguir viéndome a mí aquí en cuerpo presente, sino que van a ver mi gloria manifiesta. Y mi gloria manifiesta no solo la van a ver porque se manifiesta, me manifiesto yo en mi soberanía, sino porque mi poder se manifiesta a través de ti. Te- Yo te entrego poder a ti. Y al entregarte ese poder, no solo vas a ser testigo de lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo, sino que tú vas a ser testigo de mi majestuosidad, pero un testigo de primera mano, porque esas obras que yo hago hoy, tú también las vas a hacer. Esas obras que yo hago hoy, que yo estoy aquí con ustedes, esas cosas que yo estoy haciendo, esos milagros que se están produciendo delante de sus ojos, ahora tú tienes poder para que esos milagros ocurran en la vida de otros. Ahora, ser espectador del que solo ve lo que otro hace es muy cómodo, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista artístico,
Un artista, para poder ofrecerle a otro un buen espectáculo, necesita trabajo, necesita entrenamiento, necesita horas y horas y horas de ensayo para que al final el espectador tenga acceso a un buen espectáculo. Y el espectador a lo más compra la entrada y se sienta a disfrutar de ese espectáculo. Ahora, lo que nos está invitando la palabra es a ser un espectador que hace parte de la obra. Porque ¿sabía usted que el que produce el espectáculo observa también? ¿Sabía usted que para un, por ejemplo, en el caso natural de una persona que está ofreciendo una actividad para que otro la vea, también recibe de lo que está bien, de lo que ven sus ojos, de aquello que produce eso que hace? Ahora, la diferencia es que en lo natural es posible que eso que observa el que hace el espectáculo, lo que está haciendo es alimentando su ego. En el caso de nosotros como creyentes, cuando nosotros observamos mientras obramos como instrumento, como herramienta, como canal, como los brazos extendidos de Dios sobre la tierra, cuando nosotros observamos siendo parte de la acción, nosotros seguimos viendo es la grandeza de Dios, no la capacidad de nosotros, porque nosotros sabemos que no somos nosotros quienes obramos, sino que es Dios a través de nosotros. El tema es que es muy cómodo quedarnos viendo sin actuar, viendo sin movernos, viendo sentados. Y Dios desea y anhela que tú y yo seamos personas que hagamos parte activa del reino de los cielos. O sea, así como Él te llamó, o sea, como dice Isaías, que vosotros sois tus testigos, así como dice hecho, y me seguiréis testigo, porque el poder va a ser que tú sientas un dedo testigo. El Señor nos invita a ser hacedores. Y el ser hacedores tiene muchos ámbitos de aplicación. Ser hacedor en mi propia vida, en mi propia existencia, que en lo personal creo que es de las cosas más importantes que Dios nos llama, o sea, a esa parte personal y autónoma, porque nuestra salvación es individual, no transferible, no se salvo por herencia, sino a título personal. Y entonces yo en mi proceso, yo tengo que ser hacedor en mi propia vida, actuar en concordancia conmigo, con mi fe, con lo que creo. Y ese actuar es lo que va a permitir que va a permitir que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en mí. Porque cuando yo actúo en concordancia con eso, entonces yo oro, yo busco de su presencia, entonces yo estoy delante de Él y cuando yo actúo hacia mí mismo en concordancia, no viendo lo que hace Dios en otros, sino anhelándolo y actuando y caminando hacia eso mismo en mí, entonces yo paso de ser el simple espectador a ser un hacedor en mi propia vida. Pero la apuesta de Dios
avanza un poco más y dice, bueno, mira, yo quiero que tú seas una persona coherente, consistente y todo eso, pero yo también quiero que tú me hagas discípulo. Por eso yo te mando y te digo, id a ser discípulos. O sea, id, hazlo. Id a discípulos. Ayuda a otros. Muévete a favor de otros. A veces, una acción aparentemente insignificante para ti es el milagro más grande que otro puede recibir. A veces algo aparentemente insignificante para ti es el milagro más grande que otro pueda recibir. Y en ese ámbito de espectadores, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12, Jesús le dice a los discípulos, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Entre otras cosas, bien, muchachos, han visto lo que yo hago, han visto, ¿verdad? Han estado espectadores, han visto mi poder, han visto mi gloria, han visto mi gracia, han visto lo que yo estoy dispuesto a hacer. Bueno, obras mayores a las que yo hago, tú vas a hacer. Obras mayores. Pero no puedes hacer esas obras mayores en modo estático, porque la mayoría de las veces el que está expectando está fuera de la acción. Y Dios desea que tú seas espectador mientras mueves su poder a lo largo de la tierra. Ahora, en esta época es mucho más fácil, de todo punto de vista, ser espectador. Entonces, no fuimos llamados a ser solo espectadores. O sea, si bien Dios desea, anhela, quiere y todo, en nuestro corazón se ha propuesto o anheló que nosotros le seamos testigos, Él desea que tú también seas un hacedor de su obra. Por eso Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque el que escucha está solo potencialmente viendo. Cuando yo me congrego, cuando yo escucho la palabra de otra persona, pues yo estoy escuchando. Yo estoy siendo un espectador, pero te invita hoy a ser hacedor. Está bien, ve, yo quiero que tú me veas, que tú veas mi grandeza, pero es hora de que te muevas, es hora de que actúes, es hora de que seas de los que cambian la vida de otros. Sé hacedor de mi palabra. Sé hacedor. La obra más pequeña que tú a veces pudieras considerar insignificante puede ser determinante para transformar la vida de alguien. El poder de un abrazo, el poder de atender una llamada y escuchar,
Pero hablaba yo ayer con alguien y me decía, nosotros somos a veces tan indiferentes, pero tan indiferentes a la adversidad y al dolor del otro, que pasamos frente a ellos y los vemos destruidos y no somos capaces de hacer nada. Y ciertamente los fariseos, los seduceos, los del Sanedrín, toda esa gente que estuvo ahí mientras Jesús estaba haciendo los milagros, estaba viendo los milagros, los estaba viendo, estaban siendo espectadores, pero unos espectadores que no creían a pesar de estar viéndolo, que no le atribuían las cosas que ocurrían a Dios, sino a otras cosas. Debe ser el diablo el que lo hace, no Dios. Por eso Jesús tuvo la necesidad de hablar de la parábola del del buen samaritano. Por eso tuvo la necesidad de hablar de la parábola del buen samaritano. Por eso tuvo la necesidad de mostrar cómo muchas veces eres espectador del dolor y la necesidad del otro y te pasas de largo y no te importa. Y, bueno, sí, lo siento por él. Dios desea que tú coloques y aportes a la extensión del reino de los cielos. Tú eres parte de los brazos de Dios sobre la tierra. Él te está llamando a ser hacedor y no tan solo oidor. Y aplica hacedor en mi vida y aplica hacedor en cuanto a mi comunidad y en cuanto al llamado y el propósito de Dios de ser multiplicadores de su palabra. Entonces, un hijo de Dios no solo es un testigo o un espectador, un hijo de Dios es un hacedor. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, un hijo de Dios no es solo un testigo, un hijo de Dios es un hacedor también. Dios quiere que llevarnos al nivel de hacedores. Ya está bueno andar siendo espectadores. ¿Cuántos años llevamos espectadores? Bueno, ahora vamos a ser parte del espectáculo glorioso del poder de Dios manifiesto sobre la tierra. Tenemos que dejarnos usar por el Señor. Entonces, Dios anhela hijos que sean testigos de su gracia y hacedores de su voluntad. Dios desea hijos que sean testigos de su gracia y hacedores de su voluntad. Pero nosotros, es que ver lo que otro hace también es sencillo y chévere. Y no debemos tener temor, no debemos de tener temor de movernos, no debemos tener temor de actuar, porque no son tu fuerza, no es tu poder, es el poder que Él te ha entregado. Te ha dado poder de muchas formas, en lo natural y en lo espiritual. Él es y no ha cambiado, y Él quiere obrar a través de ti. Dice Juan 14:12, de cierto os digo que el que cree en mí,
Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque voy al Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Piense qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús no solo hizo milagros, o sea, milagros sobrenaturales. Jesús ayudó a los pobres. Jesús defendió al desvalido. Jesús compartió con sus amigos. Jesús sirvió a sus amigos. Ahora, una de las grandes cosas o una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros muchas veces es que decimos, es que a mí me da cosa porque es que, ¿y si oro y no pasa nada? ¿Y si esto y no pasa nada? ¿Y si pasa? Porque los dos escenarios son plausibles. ¿Y si pasa? Entonces debo de dejar de esconderme en lo que yo considero mis limitaciones y entender que lo que va a obrar o lo que obra a través de mí es el poder de Dios. Porque Él no me llamó a ser un simple espectador. Sí, Él me estableció como espectador, pero también me dijo, mira, yo te doy poder y ahora mi espectáculo, esa gloria manifiesta mía en la tierra, no solo la voy a hacer yo en mi soberanía, la voy a hacer a través de ti y la quiero hacer a través de ti. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote en nuestros corazones, Señor. Que seas tú rompiendo toda barrera, Señor, todo obstáculo que nos limita, Señor, a movernos como hacedores, representantes tuyos y de tu reino, Señor, con quienes nos rodean, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, hoy te pido, Padre, que tú coloques una palabra, Señor, de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra revelada, Señor, en la boca de mis hermanos, que seas tú llenándolos de ti, Señor, y que seas tú permitiendo, Señor, que ellos, Padre bendito, avancen al nivel, Señor, que tú deseas llevarles. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, yo te doy gracias, Señor, por ello, y te doy gracias, Señor, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que nos das cada día, Padre bendito, de reunirnos en torno a ti y a tu palabra. Señor, tenemos delante de tu presencia también las peticiones, Señor, de tus hijos. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Padre, dando respuesta, Señor, a esas peticiones. Que seas tú, Padre bendito, derribando, Señor, todo altar que se levante en contra de tus hijos, Señor. Todo, Padre bendito, artimaña del enemigo para traer inestabilidad, Señor, sobre nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, que debemos actuar y no solo ver. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.